Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hubo una verdadera polémica en torno al caso Icua Bolaños y la pretensión de un grupo de acreedores del dinero que debe pagarse como resarcimiento por esta tragedia, que lograron que una jueza no original del expediente levante las medidas ejercidas sobre un total de 1.540 millones de guaraníes y que estos 1.500 millones de guaraníes tenían que pagarse a ciertos integrantes de la lista de beneficiados por esta indemnización. Sin embargo, lo llamativo de todo esto y que tuvo que ver con una intervención, por así decirlo, del ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien como ministro de la Corte Suprema de Justicia está a cargo de la contaduría del Poder Judicial, es que no se entendía como una jueza, que no era la original del caso, ordenaba el levantamiento de restricciones sobre el manejo de estos fondos que fueron ordenados por otra jueza. Y también lo que se llama la situación particular de que el pago iba a darse no respetando el orden de pago que también estaba establecido. Todo eso generó un ir y venir, pero el ministro Eugenio Jiménez Rolón justificó esta medida desde el punto de vista de su cargo de contralor de la contaduría del Poder Judicial. Pero una vez subsanado esto y tenido por presentado un informe de la Dirección Jurídica de la Corte Suprema de Justicia, finalmente estos fondos fueron liberados. Pero el ministro Eugenio Jiménez Rolón salió al paso de alguna manera ante estas críticas, señalando que de ninguna manera intentó tomar injerencia en un caso judicial, en especial algo tan delicado como el ya tristemente famoso caso Icua Bolaños. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Y siempre solemos tocar en Causa Justa un elemento que tiene que ver con una costumbre de alguna manera tratar de llevar al fuero penal causas que se originan en el fuero civil. De esta manera se puede resumir el siguiente caso que tenemos con el doctor Guillermo Duarte Cacabello, quien en una causa en particular denunció de que el Ministerio Público estuvo siendo manipulado, que se intentó manipular el Ministerio Público en una causa referida a ese tema que les acabo de señalar. Doctor Guillermo Duarte Cacabello, bienvenido a Causa Justa, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Un placer estar con ustedes. De esta manera resumimos esta causa que derivó recientemente en una definición por parte de la Fiscalía, pero que tiene ese escenario detrás, la denunciada pretensión en no pocos casos de llevar cuestiones que tienen su origen en el ámbito civil al fuero penal, doctor. Así es, Héctor, pero para peor esto se da en el ámbito familiar, donde le tenemos a una hija que con un abogado que es su yerno, que es Federico Campos López Moreira, y su suegra, que es Raquel Escauriza, llegaron al extremo de denunciar a su propio padre. O sea, le tenemos a una hija con su yerno abogado que llegan a denunciar y lograron incluso que se le impute al señor Tomás Escauriza, que es el padre de esta señora, por supuestamente cometer hechos punibles contra el patrimonio en el marco de la herencia, ¿verdad? Entonces estamos llegando a desvirtuar lo que es básicamente la herencia. Acá tenemos hijos que se creen con derechos a dinero que no es suyo, a dinero que son de los causantes, de que personas que están vivas todavía y que están sufriendo imputaciones por movimientos que hacen de su propio patrimonio. Imagínate, Héctor, que vos con esta teoría podés estar imputado vos mañana por un acto de disposición que haces vos de tu patrimonio porque tu hijo no quiere que vos hagas eso. O sea, estamos llegando realmente al extremo donde se abren procesos penales y no es uno, son dos procesos penales que se abrieron sobre los mismos hechos y con fines patrimoniales en el entorno de la familia de Escauriza a instancia de este abogado Federico Campos López Moreira, que por ánimo de lucro le viene haciendo estas denuncias a la familia. Bueno, esto es lo que hoy tenemos una resolución favorable en el Poder Judicial, dos en realidad, porque primero, cuando se formuló la imputación, la jueza Lizy Sánchez hizo lugar a un recurso que nosotros planteamos y devolvió la imputación porque no contenía hechos penalmente relevantes, y ahora el juez Palacios hizo lugar a un pedido de desestimación de esta denuncia por dos motivos. En primer lugar,
porque se violó el no bis in idem, quiere decir que es un hecho que ya fue investigado en otra causa, que se volvió a abrir acá para poder perseguir, intentar perseguirle penalmente a una persona, y además porque se tratan de hechos que ocurrieron en la vida de la señora María Concepción Zarza, que era la esposa de don Tomás Escauriza y la madre de la denunciante con el abogado Federico Campos López Moreira. Y en realidad esta es la resolución que hoy día nos beneficia, pero que fue después de una dura batalla de intento de instrumentación del Ministerio Público. Y que no deja de intentar el abogado Federico Campos López Moreira cada vez que puede hablar de supuestamente hechos de corrupción, meter a la familia Escauriza de por medio para tratar de mancillar su honor y su reputación. Ese extremo ustedes rechazan con respecto a que supuestamente la familia Escauriza está, digamos, en una especie de línea de envío de manera ilegal de divisas a los Estados Unidos, una especie de sistema de lavado de dinero. Creo que eso había denunciado Federico Campos López Moreira incluso en el ámbito de una reunión de la Comisión Bicameral de Investigaciones. Es absolutamente falso. Federico Campos López Moreira trata de presentarse como el paladín de la justicia para hablar de hechos de corrupción, habla mal de los González Daer y ahí ya le mete a la familia Escauriza, con quienes él tiene intereses económicos y él tiene ánimo de lucro con el dinero que no le corresponde, y trata de manipular de esta manera a que esta familia se avenga a querer darle plata que no le corresponde. No es su plata, no va a ser su plata, y que se prepare porque va a ser querellado él y su suegra por todas estas conductas e inconductas que tiene. Vamos al escenario de fondo que tenemos. Solemos, más allá del caso en particular, solemos tocar casos en particular, más allá que estos casos particulares interesan a las partes, a los que están dentro del expediente, porque de repente exceden un poco los límites de los expedientes. En cuanto aquí, en Causa Justa y en los espacios radiales, solemos hablar de que se pretende de alguna manera, en no pocos casos, trasladar la situación civil, en donde pena de cárcel no existe, al ámbito penal, en donde lo punitivo sirve como una herramienta para presionar en el expediente civil. ¿Estamos ante un caso parecido o similar a este escenario? Así mismo es. Estamos ante la instrumentación de la justicia penal para resolver supuestos conflictos civiles, porque ni siquiera existen conflictos en lo civil. Héctor, el patrimonio de la persona en vida es su patrimonio. No puede un sucesor eventualmente pretender intervenir en los actos de disposición patrimonial o en las decisiones patrimoniales que toma una persona en vida. Si una vez que fallezca, en todo caso, se pueden analizar si se afectó la legítima, si es que hay algún derecho de acolación de algún bien, pero no se puede. Imagínate que llegamos al extremo de que se le imputó a don Tomás, el papá, el que fundó Caña Tres Leones, porque estamos hablando de esta empresa, de Caña Tres Leones, por la ambición de una hija con su yerno abogado que no le sale plata armar una causa y denunciar falsamente a personas inocentes. En consecuencia, es una distorsión del proceso y es una tergiversación de la naturaleza de la familia. A hijos que creen que tienen derecho al dinero de los padres cuando aún estos están vivos. Eso es gravísimo. Y no es el único caso que nos tocó, que me toca defender. Conocer el otro caso de biotécnica de la señora María Eugenia Costa, donde su hija también le arma denuncias penales porque pretende quedarse con la empresa que fundó la señora. Estamos viviendo tiempos donde los hijos están atacando a los padres por dinero, así simple y sencillo. Y esto no necesita, esta situación que se repite en no pocos casos, un análisis de construcción de algún tipo de nueva normativa o de protección de ese tipo de intereses, o ya las normas están vigentes y lo único que hay que hacer es ejecutarlas, cumplirlas. Las normas están para proteger. Está el hecho que cometieron los hechos punibles de denuncia falsa Federico Campos López Moreira y su suegra Raquel Escauriza, y seguramente se van a enfrentar con la justicia por estos hechos. Y también el Federico Campos López Moreira comete reincidentemente los hechos punibles de calumnia, de difamación e injuria, porque trata de vincularle a sus familiares políticos con hechos de corrupción para que estos se vean obligados a querer negociar con él para no ser expuesto por él cada vez que él sale a hablar de algo como una supuesta víctima de González Daer. Entonces vamos a iniciar seguramente las acciones penales
en breve, porque si bien se presentó un recurso de apelación en contra de esta decisión de la desestimación ya está solicitada y vamos a pugnar porque esto sea confirmado y él pague las consecuencias de su conducta. Doctor Guillermo Duarte Cacabelos, gracias por traernos a colación este caso. A las órdenes cuando gusten. Obviamente siempre el derecho a la réplica está vigente para aquellas personas citadas por el distinguido hombre de derecho. A la vuelta del corte, continuamos con más Causa Justa. Ramón Zamudio es el hombre de 78 años de edad, asegurado del Instituto de Previsión Social. Es el centro de una polémica que tiene que ver con una presunta intervención totalmente irregular que es denunciada por los familiares de este hombre ya de la tercera edad, que sufrió la amputación primero de una pierna que no era la correcta y luego ya finalmente fue amputado también de la otra pierna. Una situación que está generando muchísimas reacciones. Por ejemplo, tenemos al Círculo Paraguayo de Médicos, que dijo que entonces tienen que investigar. Lo que dijo la Central Unitaria de Trabajadores, que incluso pidió que el titular del Instituto de Previsión Social sea destituido por el presidente Mario Abdo Benítez. Lo que dijo el ministro de Salud, que refirió que el IPS debe investigar y que le resultaría llamativo lo que puedan explicar los médicos a cargo de esta operación y las autoridades del Instituto de Previsión Social. Esto está generando una serie de reacciones. Una concreta es la presentación el día de ayer martes ante la Cámara de Diputados de un proyecto de ley redactado por el doctor Miguel Godoy, quien es defensor del pueblo, y que por primera vez se intentará la tipificación de la mala praxis médica como un hecho penal. Pero antes de esto, entremos en materia, entremos en datos, lo que dice o decía Yanina Vallejos, quien es nieta del señor Zamudio. Hace 24 horas que estamos en esta agonía. Necesito que alguien me dé una respuesta así como merezco. No voy a aceptar que salga una licenciada, un médico. ¿Quién es la autoridad acá? Necesito que salgan a darme una respuesta válida. Ahora mismo. Desde ayer que estamos con esta situación. No me pueden tener así, no nos pueden tener así. ¿Qué somos? Ahora necesito que alguien salga a dar la cara, que me explique qué pasó con la pierna de mi abuelo. Que alguien asuma ese error, que me digan el diagnóstico, qué va a pasar. Mi abuelo sigue con la pierna afectada. ¿Quién le va a dar la noticia? ¿Qué vamos a hacer? Quiero saber si el médico, el cirujano o el supuesto profesional sigue operando. Es un criminal, esta persona es un criminal. Nunca más en su vida tiene que volver a tocar un bisturí. Le digo a todos los asegurados del IPS que tenemos que averiguar quién es el cirujano, quién fue el carnicero, porque fue un carnicero para jugar así con la vida de mi abuelo. Mi abuelo no se merecía eso, ni él ni nadie. Quiero saber dónde se recibió, dónde no le enseñaron a diferenciar de la izquierda y la derecha. Necesito que me den respuestas a todo esto que estoy preguntando. Es lo mínimo. Bueno, ahora sí está en vivo Yanina, porque esto era el comienzo de toda esta polémica el fin de semana pasado, donde la orfandad de esta pobre mujer ante unos humildes guardias que no podían responder y que refleja la orfandad general de los asegurados del Instituto de Previsión Social, pero también, ¿por qué no decirlo?, de aquellos que usan el sistema público de salud y también en algunas ocasiones el sistema privado de salud. Está Yanina con nosotros vía telemática. Yanina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Causa Justa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia, los que nos están escuchando. Primeramente agradecer por el espacio, ¿verdad? Agradezco mucho a la prensa quienes
creo que sin ellos no hubiese llegado a ningún lado. Les agradezco demasiado. Hasta ahora, más confusión que otra cosa. Pasábamos lo que vos Ah, señalabas en las primeras horas de esta polémica y hasta ahora no hay una respuesta satisfactoria a tu verdadero y justo reclamo. Asimismo, creo que ustedes ayer pudieron escuchar en lo que decía el doctor Franco del IPS, que mi abuelo tenía que ser intervenido a 3 cirugías, cosa que ayer nosotros nos enterábamos, pero sucede que hace aproximadamente unas horas nos indicaron de que a mi abuelo hay que retirarle todo el miembro inferior izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene una infección. No sabemos dónde se da la infección, no sabemos cómo se dio la infección. Mi abuelo, primeramente, su pierna izquierda, que fue la que le cortaron por error, es la que cortaron por sobre la rodilla. Ahora, a consecuencia de una infección, hay que retirar todo lo que quede de esa pierna. O sea, estamos hablando Recién nos de... reunimos Sí, sí, perdón. Recién se Recién reunieron. nos reunimos con la fiscala, con el doctor Anwar Miranda. Nosotros pedimos los residuos patológicos. Fue un caso mediático esto. Nos dicen que la pierna izquierda ya fue desechada. Lastimosamente no tenemos cómo analizar eso. Yo creo que esto fue un proceder del Ministerio Público porque no habrán solicitado a tiempo, supuestamente no se pidió eso. De hecho que sí, al ser un caso mediático, ellos tienen que guardar eso porque eso se toma como evidencia. Nos acaban de indicar que eso fue desechado, que prácticamente no tenemos que hacerle, que darle al médico forense, ¿verdad? Para poder tener unos resultados más claros, ¿verdad? Eso fue lo que nos indicaron hace unos instantes. También yo ahora voy a solicitar un informe escrito ya esta vez, porque no le pueden estar desmembrando a mi abuelo a su antojo. Yo Qué locura. necesito algún documento que me avale eso. No es simplemente decir, salir y decir, sabes que ahora le vamos a cortar el derecho, mañana el izquierdo y así sucesivamente hasta que quede migajas de mi abuelo. Eso no puede ser. Janina, la desazón con la que te escucho es más que justificada, pero también el interrogante que nunca parece que va a ser respondido con satisfacción. ¿Qué realmente pasó con tu abuelo? Porque ni el IPS fue responsable, ni las autoridades médicas o administrativas, pero también penosamente el Ministerio Público no actuó con la celeridad que debía haber actuado. Asimismo, es así. Yo creo que esto fue un caso mediático desde el instante que nosotros supimos que ya fue el día domingo. Hoy estamos martes. La fiscala inclusive esa tarde del domingo, ella ya tenía en sus manos, la verdad que no sé cómo se dio el actuar. De hecho que tengo mucho que decir luego de la fiscala, que creo que fue, no está más en el caso, menos mal, ¿verdad? Porque fue pésimo su actuar profesional. Me quejo públicamente. No sé quién la habrá puesto en el cargo a esta Bernarda Álvarez, ¿verdad? Porque es lamentable, realmente es lamentable. Si las autoridades de este país se comportan de esa forma, no sé, vamos a extinguirnos muy pronto. Es pésimo. Bueno, Janina, ¿algo más que quieras agregar, por favor? Sí, quiero invitarle a todos tus colegas que por favor, que son mi voz ahora mismo. Penosamente se cortó la llamada. Creo que ya se cortó la llamada. Gracias a Janina Vallejos por este testimonio que tiene que ver con un familiar directo. ¿Cuántos familiares son de esta manera? ¿Y qué está pasando, doctor Miguel Godoy, defensor del pueblo, que te ya interviniste en el ejercicio de tus prerrogativas como defensor del pueblo ante el IPS? ¿Y qué tenemos hasta ahora? Bueno, desde un principio nosotros acudimos al IPS justamente para hablar con Janina, para pedir una serie de informes, solicitar también el cambio de la fiscal en el caso, atendiendo a que realmente la reacción no fue inmediata en cuanto a disponer el traslado del paciente
a otro nosocomio a que sea atendido, disponer ya una junta médica, establecer un panorama investigativo con una suerte de reacción dinámica buscando evidentemente esclarecer los hechos, ¿verdad? Pero lo que hoy nos trae, digamos, un poco acá es tratar de buscar un mecanismo normativo de solucionar estructuralmente el problema. Hablas de una modificación del Código Penal. Presentaste un proyecto de ley con la firma de varios legisladores, senadores principalmente, el día de ayer ante la Cámara de Diputados. Sí, resulta que en este mismo momento tenemos que partir de la base de que el sistema acusatorio, que es el sistema que institucionalmente consagra a nuestro derecho y al cuerpo de fondo penal, establece las interpretaciones literales de los hechos punibles. ¿Qué significa eso? Que en el Código Penal debe estar de manera taxativa, por el principio constitucional a la legalidad también, debe estar de manera taxativa descriptas las conductas que generan la participación de la actividad punitiva del Estado en el ejercicio de la investigación fiscal. Como eso hoy no hay, solamente existen responsabilidades civiles. Estamos hablando a la mala praxis médica. Estamos hablando de la negligencia médica como un hecho punible, reprochable y antijurídico ausente en el Código Penal. No está la negligencia médica en nuestro Código Penal, pero se usan otras herramientas jurídicas dentro de este mismo cuerpo normativo. Sí, en este mismo momento lo que tenemos, que generalmente es aplicado en casos de negligencia médica, es el homicidio culposo. ¿Qué significa eso? Que cuando exista un error, impericia o falta del cuidado del personal de blanco y esto desprenda la muerte de una persona en consecuencia, ahí sí hay una expectativa de pena de 5 años. Pero ¿qué pasa con los otros casos donde justamente esta negligencia, falta de cuidado o impericia desprende el deterioro de la salud y no la muerte? Ahí hay una impunidad porque no existe norma que es transgredida, porque existe una ausencia de la norma. ¿Y la lesión grave? La lesión grave no se puede dar bajo ningún sentido porque se trata de un enfoque, otro tipo de hechos punibles. A ver. Realmente, en principio, se necesita la intención, como un principio rector dentro de la semántica de la lesión grave. Okay. Y segundo, se trata generalmente en casos de golpes, de peleas, de cuestiones diferentes. Esto se tiene que profundizar, la negligencia médica debe ser un hecho punible investigado inclusive por fiscales, abogados y doctores a la vez, porque puede ser mucho más profundo. Mucho más complicado. Hoy estamos hablando, ¿y qué es lo que se mediatiza en cuanto a la negligencia médica? Hechos que hacen a la obviedad de un grosero error que desprende el deterioro de la salud de la gente. Es decir, le tenían que operar la pierna izquierda, le operaron la derecha, en vez de sacarle la mama izquierda, le sacaron la mama derecha, finalmente el tumor estaba en otro lado. O sea, resulta que cuando existen casos groseramente obvios, se mediatizan, pero puede haber negligencia médica dentro de un esquema mucho más profundo y científico también que deteriore la salud. Y para eso está redactado este proyecto. Este proyecto de ley, ¿qué establece? ¿Qué detalla, por favor, doctor, en sus generalidades, obviamente? Sí. Te voy a leer la ley propiamente dicha. ¿Cuántos años de negligencia médica? Te leo. Dice el artículo 1. El que siendo personal de blanco médico, licenciado en enfermería, anestesiólogo, radiólogo u otro profesional debidamente y académicamente calificado y certificado, con participación para fines de la salud de los pacientes y en el ejercicio de su profesión o en la ejecución de acciones propias de la medicina, apartándose de los protocolos establecidos o propios del arte médico, incurriera en error, impericia, falta de cuidado y con ello produzca un perjuicio que signifique mayor deterioro de la salud del paciente, será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años. Directo. Esa es la ley, tiene una exposición de motivos y de derecho comparados de 17 páginas. ¿verdad? Entiendo. Pero esa sería el primer artículo. Después está el artículo 2 que definen a lo que se entiende por profesionales de blanco. Y bueno, acá
con esto vamos a estar cubiertos de repente del caso, por decirlo, que nos llegó de un señor que se fue con un problema de diabetes a seguir un tratamiento, que tuvo COVID y no se tuvo en cuenta la cuestión de la diabetes y le dieron un medicamento que estaba totalmente contrapuesto a la diabetes. Contraindicado, y de tener un problema de diabetes con ciertos síntomas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Terminó ciego. Imagínate, otro caso muy polémico, en el mismo Instituto de Previsión Social. Así mismo. Ahora, siempre el debate contigo y con los otros respetados colegas es que, que tenemos leyes para todos y que la excesiva punición realmente no soluciona los problemas de fondo, ni mucho menos evita. Evita, por ejemplo, o sea, va a seguir existiendo casos de este tipo, porque por más que se vayan 5 años a la cárcel, no va a evitar que otros profesionales de la salud incurran en impericias. Entonces, ¿cuál es una solución que debemos sumar a esta cuestión? Son varias en realidad, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso de extenderla a la punición, porque tenemos aparentemente una debilidad de buscar tipificar y hacer y crear normas penales para absolutamente todo, y muchas veces de manera redundante. Ya sabemos que hay homicidio doloso, agravado, le metemos la figura del sicariato, aumentamos las penas, etcétera. Pero en esta clase de hechos, por ejemplo, hay una necesidad de tipificar, porque o todos los países modernos de primer mundo y de Sudamérica o segundo mundo están equivocados, o simplemente nosotros no tenemos la norma que castiga a la negligencia médica, o no existe negligencia médica en nuestro país, o algo está pasando. Porque en el derecho comparado, tanto Brasil, Argentina, sí, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Canadá, tienen leyes contra la negligencia médica. No solo tienen leyes y la castigan punitivamente, sino que le dan una importancia en el sentido de que ya son, digamos, leyes clásicas de hace mucho tiempo, atendiendo a que el bien jurídico precautelado por el principio rector del derecho mismo es el derecho a la vida y a la salud. Y evidentemente nosotros nos estamos olvidando de eso. Doctor Miguel Godoy, como siempre, un verdadero placer tenerte acá. Estaba con nosotros el doctor Miguel Godoy, defensor del pueblo, que está interviniendo interesantemente en esta historia, de doble manera, yéndose al IPS y diciendo qué pasa, soy defensor del pueblo, acá me tiene que explicar qué se dejó de hacer, pero planteando un proyecto de ley que va a generar muchísimo debate ya al interior del Congreso Nacional. Es más que recomendable leer este proyecto de ley, que seguro va a ser absolutamente masificado a través de los medios de comunicación. A la vuelta al corte, con un último tema del día de hoy en Derecho a Réplica. En el espacio de Derecho a Réplica nos acompaña la doctora Celsa Ramírez, quien es la abogada querellante en esta causa que la conocíamos en el programa anterior, donde los hermanos Clemote, uno que está condenado a 10 años de prisión por la figura de homicidio con dolo eventual, y el otro que es su hermano, que desde afuera de la cárcel lo está ayudando, señalando que se está ante una sentencia traída de los pelos y que no cumple con el rigor que debería darse en la administración de justicia. Pero la doctora Celsa Ramírez obviamente también tiene todo el derecho del mundo de expresar lo que cree en esta historia. Hola doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas, ¿cómo está? Doctora, gracias por la invitación. ¿Te parece? Pasamos una parte, un extracto de lo que dijeron los hermanos Clemote para que vos puedas referirte a eso directamente. Sí, gracias doctora. Esto decían los hermanos Clemote en el programa anterior. El primer elemento sobre el cual ustedes arrojan dudas y que hay dudas razonables es con respecto a quién puntualmente le pega al señor Tomás, y a causa de él sufre un hundimiento en el parietal derecho de 3 milímetros, por el cual se operó el 2 de enero. 3 de enero. 3 de enero, 2 días después. Ahora, primero es la duda que ustedes dicen, el señor Celso, que pagó 280 millones de guaraníes a la familia, el resarcimiento, es el que realmente le pega, según testifica el señor Claudio. 11 testigos, según y 11 los testigos. Niños, que me consta que yo hablé con todos, y con mi sobrina, la hija de mi hermano, con quien me une es la el señor vida. Celso que le... Claro,
Todos, dicen, todos. ¿Cuándo fallece de neumonía el señor Tomás? 1:30 ocurrió el hecho. Sí. 3:43 van al hospital. 3:43. Sí. Y los fiscales y la causa dice que estuvo grave desde el primer momento y hubo hechos de sangre. En el parte médico constatan y dicen que no hubo hechos de sangre, que fue una lesión leve. Le hicieron un TAC y decía leve hundimiento de cráneo, puede aguardar su operación y va a programar su operación. Programa su operación, le anuncian el 1 de enero le anuncian A la mañana. a la mañana de que se tiene que operar, al día siguiente, y ellos piden su acta de salida del Su sanatorio. alta médica. ¿Por qué? Porque ellos no tienen para cobertura en su seguro y se retiran. Vuelven el día 3 para operarse. Pasó más de 48 horas, se fueron a su casa, se fueron a hacer la denuncia policial, cosas que hicieron. Después volvieron el día 3. Se operó el señor. El doctor Reddy en juicio Su dice... médico tratante. Médico tratante. ¿Qué dice Simón Él Reddy? dice en medio del juicio que yo le operé, terminó bien, acá está la tomografía, no tiene ningún inconveniente. Le di después el Muestra reposo. la tomografía muestra la postoperatorio. tomografía postoperatorio, pre y post. En el juicio. En el juicio. Sí. Después le da reposo 24 horas, vuelve a las 24 horas, le da su alta médica y el señor cuando se apresta a retirarse, porque Sí. se debía retirar ya de su día, le llama a la secretaria y le dice, señor, su paciente se cayó en el baño. Le llama la enfermera al La doctor. enfermera al doctor. Va, de vuelta, vuelve ¿Eso y se cuenta encuentra el con doctor esto. en el juicio? Cuenta en el juicio. Y ese fue clave para nosotros. Todo eso frente a los jueces. Porque es como que desde que le pegó, él tenía neumonía, 2 años después se Por murió. eso, y a causa de esa segunda caída, Totalmente quedó mal su salud. ahí quedó mal. Ahí quedó mal. Ahí nunca más se recuperó. Él se recuperó para salir del hospital. Bueno, ya, para no extendernos más, yo creo que la idea ya está, ya como se dice, doctora, ya está resumida un poquito lo que dijeron los hermanos Clemote en el programa anterior. ¿Qué tenés que decir ante estas expresiones, doctora, por favor? Bueno, primeramente me refiero al tema de que mi hermano salió de alta. Es como que él salió caminando como si nada, después de la desgracia que tuvo, lo cual es totalmente mentira. Me parece tan, no sé cómo decirlo. ¿Traído de los pelos puede ser? Traído de los pelos, Ok. que este señor Omar Clemote es el que se va por todos lados. No es luego a mentir, él se va a inventar. Y lo que más me parece raro es que él no viene acompañado de ningún profesional, su abogada, la abogada defensora por lo menos de su hermano, para que pueda explicar todo lo que ocurrió. Él viene, él no es versado ni en medicina, no es versado ni en derecho para venir a hablar de lo que no conoce. Tal vez él viene a hablar como hermano, como alguien que, lógico, me imagino que le está pesando lo que ocurre con su hermano, lo mismo que a mí me pesa que mi hermano esté 3 metros bajo tierra. Porque es tu hermano. Vos no solamente sos abogada querellante No. de la historia, es tu hermano. Es mi quien hermano murió. menor, Tu hermano menor. el pajagüe de la familia. Ujú. Entonces, yo le entiendo a él por un lado, pero no le justifico absolutamente nada lo que él dice. Él dice que mi hermano salió de alta, se fue, hizo la denuncia. Acá en la declaración del doctor Reddy Simón, que es el neurólogo que le operó y que le siguió tratando hasta el tiempo que él falleció, dice, entonces antes estuve en el sanatorio haciendo todos los estudios y todo eso, realmente a él se le intervino 2 días después, pero no era una cirugía de extrema urgencia por cuestiones administrativas nomás. Él estaba siendo medicado, él estaba siendo estabilizado, no que el traumatismo de cráneo severo que él tuvo no sea de importancia Claro, para el médico. estamos hablando de un hundimiento de 3 milímetros Sí. y según lo que señalan en el juicio se mostró, lo que señalaron los hermanos Sí. Clemote, se mostró en el juicio que el informe médico decía que su situación era leve. Era leve porque ellos se guiaron por el informe del médico de guardia que le recibió a mi hermano, Entiendo, que doctor. no era el médico especializado. El médico que le recibe a mi hermano en el sanatorio San Roque, le recibe y le hace los primeros auxilios y habla de lo que ve. Después se le llama al especialista, que es el neurólogo, el doctor Reddy Simón, Que es muy conocido, conocidísimo. conocidísimo, Sí. y dice, por cuestión administrativa, los familiares pidieron retirarlo, iban a llevarlo a un hospital público. Después, al final, se quedó. Ujú. ¿Por qué? Porque el costo era muy alto. Me imagino. Inicialmente, como en urgencia se le dijo que era leve, al final, cuando vino el profesional, se dieron cuenta de que era grave lo que le ocurrió a mi hermano y hay un costo alto. Ujú. Un sanatorio privado de renombre
no estaba la familia en condiciones de pagar. Entiendo. Entonces, ante la gravedad, mi cuñada, que se endeudó 6 años para darle todo el tratamiento a mi hermano, decidió dejarle Porque ahí. él seguía un tratamiento porque tenía un problema de convulsión. ¿verdad? Convulsión, que y- es una enfermedad que cualquiera puede Pero tener. no solamente cualquiera puede tener. Y él tenía que tomar una medicina contra la convulsión. Contra la convulsión. O sea, tenía un estado base, una situación de base. Una situación de base que tampoco agravaba lo que él tenía de momento. Entiendo, doctora. Él va a cirugía, Sí. pero no, es que mi hermano salió y volvió el 3. Eso yo no sé de dónde sacó Omar No, Clemote. lo que señala, creo que explicando bien, lo que señala es que el 3 recién él es Él sometido. se opera. Él se ¿Por opera qué? el 3. Porque había varios estudios que se le tenía que hacer. Él no podía lanzarse a una cirugía sin hacer todos los estudios correspondientes. Se le hizo tomografía, se le hizo análisis de sangre, se le hizo radiografía, se le hizo todo porque se tenía que tenerle óptimo para una cirugía craneal. Ahora, no es cualquier cosa. Entiendo, y ahora lo que dice en pleno juicio lo que dice en pleno juicio el médico tratante, este famoso neurólogo, Sí. que en el juicio, en su testimonio, dice que no estaba, parece, registrado, no se denunció, no sé qué pasó con eso, que le llama a la enfermera, le dice que se volvió a caer y que luego de esa caída en el baño, en el postoperatorio de la primera intervención, él ahí entra en UTI aproximadamente 13 días. ¿Qué respondes a eso? Se responde a eso? Él no tuvo ninguna caída, no hay ningún registro ni médico ni de enfermería que él cayó. Más Él- allá del testimonio del doctor en juicio, Él dijo que a él le contaron, pero él no registró la caída, Entiendo. ni enfermer. Inclusive nosotros pensamos que el doctor se habrá confundido en algún momento. Pero entonces, discúlpame doctora, Sí. lo que ustedes sostienen entonces es que la caída en ese día, 1 de enero de 2019, el golpe que recibe él, de acuerdo a lo que señala la querella y luego la fiscalía y la Sí. sentencia, es que el golpe le da Claudio Clemote. Claudio Clemote con una botella de 1 litro cargada. cargada. ¿Pero qué pasó esa botella de 1 litro? ¿Alguien rescató esa botella? Rescatamos. Sí. Está la foto, está en la carpeta ¿Se fiscal. presentó en el juicio como prueba? No se presentó. El tema es que aquí ellos inventan muchas, como le dije, inventan muchas cosas. Sí. Mi hermano estaba entre la vida y la muerte. Desde un principio, y todos los médicos, y está en la carpeta fiscal, Sí. el doctor César Gaona, médico reconocidísimo, el doctor Simón, el doctor Carlos Garrigosa, que es médico forense de la fiscalía, todos coincidieron, y está documentado, no es mi dicho, de que él desde el primer momento él estuvo en peligro de muerte. Pero ¿cómo se une entonces? Eso es lo que reclama Sí. la familia Clemote. ¿Cómo se une la caída de ese 1 de enero del 2019 con el penoso fallecimiento en un centro de acogida, centro de acogida que sirve para cuidar Sí, a la sí, gente, sí. creo que a finales del 2020, en diciembre del 2020? Diciembre de 2020. ¿Cómo se une entonces esa caída con la muerte por neumonía? Bueno. ¿Cuál es el nexo causal, doctora? Bueno, el nexo causal viene a ser que mi hermano, una vez que tuvo ese traumatismo de cráneo, él se quedó con problemas para deglutir, el famoso tragar. Ok. Bueno, él tenía una gastrostomía, es un aparato en el estómago, Sí. como yo dije en el juicio oral, y me mantengo que mi hermano, con 43 años, Muy joven. no podía ni tomar el líquido vital que es el agua. Todo se le fue por el estómago. Él ya no comía cosas sólidas Eso fue a consecuencia del traumatismo de cráneo. del 1 de enero del Del 2019. Todo es del 1 de enero. Él estuvo encamado. El pulmón se ve afectado por el simple hecho de que estaba encamado. Él ya no podía hacer actividad física. Claro, pero estábamos con un COVID comunitario, había una situación comunitaria. Los médicos llaman neumonía en la comunidad, en el sentido que no, es que él se contagió de neumonía en un hospital. Entiendo. A eso se le llama, a nosotros nos explicaron también Sí. los médicos que se llama neumonía de la comunidad, Ujú. que él contrajo neumonía porque él ya no podía utilizar sus pulmones. Y él hasta la última gota, hasta la gota más pequeña de saliva que él tragaba, iba directo al pulmón. Ok, entonces, Entonces- esos dos hechos están unidos y por eso la figura es homicidio con dolo eventual. Con dolo eventual. Y es mentira, otra cosa que no... Sí. Es mentira que ellos fueron procesados por lesión grave no más. Ellos desde un principio fueron imputados por homicidio en grado de tentativa, fueron acusados por homicidio en grado de tentativa, pero en el lapso del juicio oral, como mi hermano fallece, cambia la carátula, cambia la calificación a homicidio consumado
homicidio doloso consumado en grado eventual. ¿Por qué grado eventual? Porque se demostró en juicio que mi hermano ya no era peligro ni para Claudio Clemote ni para Celso Núñez en el momento en que ellos le golpearon a mi ¿Es cierto hermano. que Celso Núñez pagó a la familia, a tu familia, 280 millones de El guaraníes? tema es que el término no es pagar. Sí, Ni el $1.000.000 si nos pagaban, mi hermano tal vez no obviamente. iba a hacerle el mismo. ¿Cuál es el concepto de esos 280 Bueno, millones? el concepto es, en forma legal, es como una indemnización. Un resarcimiento. Un resarcimiento. Ok. Es más, la familia de Celso Núñez y el abogado defensor que siempre se acercaron a la familia desde el primer día, por lo menos del lado humano, ellos siempre estuvieron interesados en mi hermano. Ellos no quisieron poner como indemnización, ellos pusieron como ayuda inclusive. No podíamos pegarnos el lujo de rechazar una ayuda económica si cuando íbamos a salir del hospital ya se tenía que pagar 200 millones de Me guaraníes. imagino, ¿ustedes pidieron algún monto No a se los pidió Clemote? no. Otra cosa que también distorsionaron Sí. bastante. Claudio Clemote prácticamente tuvo 8 abogados Sí, con el correr. sí. Nosotros estábamos en el hospital, mi hermano en terapia intensiva, entre que no moría, entre que moría. La familia estaba todo alborotada. Me llama urgente Derlis Maciel, que fue el primer abogado de Claudio Clemote, y me dice, doctora, vamos a hablar, por lo menos en la cafetería del Sí. sanatorio. Le dije, doctor, imagínate cómo estoy, cómo está la viuda, mi cuñada. Era todo un tema. Bueno, hablamos con él en la cafetería del sanatorio San Roque. Me dijo, doctora, nosotros que nos pusimos de acuerdo con Celso Núñez y Claudio Clemote a ver si podíamos dar algo a la familia. Cuando eso, él ofreció 100 millones. Y le dije, doctor, ahora nomás nos están pasando la cuenta, 178 millones. ¿Cómo yo te voy a decir 100 millones, yo te voy a firmar algo, o mi cuñada te va a firmar algo, si nosotros todavía ni sabemos cuánto nos va a costar este tema? Y jamás por eso yo te voy a, porque ellos querían que nosotros le firmemos un contrato para que estemos de acuerdo con una salida procesal para procesal. Clemote. Le dije, yo jamás, doctor, vamos a poder hacer. Después, a partir de ahí, fueron distorsionando muchísimo. Me denunciaron de que yo hice esto, de que yo hice aquello, que yo no necesitaba hacer eso. Lo de la segunda caída, que para los Clemotes es lo que produce su caso de tu hermano, de estar postrado 13 días en UTI, en Sí, unidad de terapia sí. intensiva. Esa segunda caída, que según los Clemote, la relata el doctor, su neurólogo, que a él le dicen, eso para ustedes no existió, No esa segunda existió. caída. No existió la caída, pero sí existió la convulsión. Y el propio doctor Simón dijo que una vez que el cerebro esté dañado, lógico que esté expuesto a la convulsión, y eso es lo que ocurrió con mi hermano. Ese hundimiento de 3 milímetros del cráneo, ¿es lo que causó su agravamiento, Sí. su convulsión? Eso es lo que agravó su situación. Es más, el doctor Simón, Sí. el que le operó a mi hermano, desde un principio ya le dijo a la familia que él ya no iba inclusive a estar bien, no iba a estar normal. Nosotros de milagro, digo que él llegó hasta casi 2 años del hecho, porque si si él no tenía los cuidados que se le dio. Mi cuñada perdió su herencia, mi cuñada se endeudó, 6 años está endeudada en la cooperativa para poder pagar todo lo que mi hermano necesitó de tratamiento. No es que somos una familia pudiente que vamos a vendernos, es más, nos acusaron que nosotros compramos jueces. ¿Dónde nosotros vamos a sacar para comprar jueces? Ni nada por el estilo. Nunca fue nuestra intención. Esto está en casación, la sala penal debe Está en resolver. casación. Hay otra cosa que no me quiero olvidar. Finalmente, por favor. Son 3 fiscales que intervinieron. Mm. El fiscal, el último que nos tocó, gracias a Dios, fue un fiscal bastante entendido, bastante objetivo, que ayudó a que se demuestre que mi hermano, todo lo que sufrió mi hermano, la muerte de mi hermano fue a consecuencia de ese primer día de enero que ocurrió. No es que inventamos una enfermedad para mi hermano. Inclusive el doctor César Gaona dijo, si él no hubiera tenido esa lesión, él no iba a estar como está. Ahora, la cuestión esta de la botella de 1 litro y que aparece en fotos, Sí. supuestamente eso decían los Clemote, y con esto Sí. cierro, que tu hermano no registró heridas en la cabeza, porque si alguien te prende un botellazo, una cosa así, 1 litro, cargado de cerveza, te tiene que cortar algo, y supuestamente no había cortes en el cuero cabelludo de tu hermano, no había sangre. El tema es que el doctor Simón es el que más explicó este tema por Sí. ser el neurólogo. Él explicó qué tipo de lesión él tenía. Él tenía hundimiento porque fue golpeado con un objeto romo. Sí. Expliqué que el objeto romo es
el que tiene la parte de abajo más gruesa, una botella, una jarra o un vaso. Entonces fue con este tipo Pero de objeto. la botella, Y no iba a producir un corte. Si era un objeto puntiagudo, sí él iba a tener un corte. quiere decir que la botella, si era la botella, no se rompió la botella por la cabeza. No se rompió la botella, pero al caerse nomás ya la botella. No por la cabeza. No por la cabeza. Bueno, doctora, creo que... Te puedo agregar favor, algo por más. favor, doctora. Una cosa nomás. La familia de Clemote siempre cuestionó la parte médica. Y ellos propusieron la Junta Médica como inclusión probatoria. No hicieron ninguna diligencia en la etapa preparatoria. No hay urgimiento. No hay pedido al juzgado penal de garantía si ellos veían que la fiscalía no estaba más o menos siendo objetiva. Nada no hay. Pero ahora ellos fácilmente vienen a hablar de que se inventó muchas cosas la parte médica. Pidieron como inclusión probatoria una junta médica. El tribunal de sentencia les aceptó. Se conformó la junta médica con el médico de la fiscalía y con el médico propuesto por la defensa de Clemote. Ese día que tenía que aceptar su cargo de médico forense para poder... Para intervenir. Sí. No llegó, se le tuvo que hacer telemático. 15 días le dio el tribunal de sentencia para que pueda agregar su informe, su dictamen final. No agregó. No agregó, desistieron de esa prueba. Y para ello era fundamental demostrar que mi hermano ni fue tan grave lo que tuvo. En la caída del 1 de enero. En la caída del 1 de enero, que el doctor Rey Simón dijo en todo momento, jamás pudo haber sido por simple caída que mi hermano haya tenido esa lesión. Si ellos cuestionaron tanto la parte médica, que ni ellos están en condiciones de discutir, ni yo porque no soy médica, ellos no pudieron aprovechar el momento de su junta médica. Entonces es fácil venir ahora a inventar de que se hizo esto, de que no se hizo esto. Y otra cosa, último, perdón. Ya estoy cerrado. Si con huelga de hambre solucionáramos los problemas judiciales, yo digo que todos esos condenados y presos, nuestra sociedad iba a estar en un caos. Perfecto, doctora César Ramírez, en el derecho a réplica en esta historia que tiene que ver con esta causa que en este momento este expediente está en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en estudio por una casación justamente presentada por la defensa del condenado. Son dos los condenados, Clemote y Celso Núñez. Bueno, nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Chao.